Ok. Bueno, igual menos mal que no te sé toda la clase. Así. Bueno, jaja, saludos a los que no vieron del resto. Bueno, esta es la resolución igual. Menos Menos z, ¿no? Sí. Sí. Ok, listo. Los escucho. ¿Qué hago acá? Un cuadrado de resultado y otro del valor que da. Ok. Ok. Resultado. Y esto sale una flecha. Que termina siendo... ¿Y qué es el resultado final de esto? 43. 43 no, perdón. 32, ¿puede ser? Ok. ¿Dudas de esto? ¿Alguien le confunde todavía esto? Nadie tiene dudas. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿qué es LED? Es la definición de una variable. La palabra reservada para variable. Para Para, declarar una variable. ok, No, la palabra no. reservada para declarar una variable. Perfecto. ¿Qué vendría a ser resultado? El nombre de la variable. El igual que vendría a ser. Es una operación, ¿no? De asignación. De asignación, exactamente. ¿Y lo de la derecha qué tenía que hacer? Tenía que hacer una Operación. X. Empieza con X. Expresión. Sí, es una expresión. ¿Qué es una expresión? Así tipo, lo más básico. ¿Es una? Empieza con P. Es una pregunta. Siempre nos manejamos cuando pensamos en una expresión, pensamos en una pregunta. Igual bien, Iván, que te estuve fusilando, te estuve dando con todo con las preguntas. Disculpa que te tenga así, pero igual No, por bien favor. que te animes. Porque eso ahí nos damos cuenta si hay conceptos que están bien o no, y si no están bien, los corregimos. Así que genial. Claro, igual Ganamos. me cuesta muchísimo expresarme cómo lo fui resolviendo. Sí, sí, tranquilo. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál dijiste que era la pregunta? ¿En qué momento? Sí, la expresión es una pregunta, básicamente. No había ninguna pregunta, yo solamente... No, claro, sí, me refería a eso. Sí, sí, la expresión siempre es una pregunta. Aquí básicamente lo que estamos preguntando, ¿cuál es el valor de x más y menos z? Y eso, ¿qué nos da una... O sea, a la hora de que hacemos esa pregunta JavaScript, ¿con qué nos responde JavaScript? Con un resultado o una respuesta. Un valor. Con un valor, con un valor de alguno de los tipos que hemos hablado, ¿correcto? Sí. Ok. Perdón que sea tan quisquilloso con eso, pero aquí yo soy muy quisquilloso con JavaScript, no, o sea, con los otros era como un poquito más es desenvuelto, porque capaz en la etapa de diseño te permite un poco ese margen de error y no es que sea algo mejor o peor que otro, ¿sí? No quiero entrar en esa discusión, sino que hay que ser quisquilloso con las definiciones que tenemos, porque si tenemos unas buenas definiciones y entendemos bien el concepto, después el resto de las cosas son más fáciles de entender, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta sería, ¿yo podría hacer esto conceptualmente? ¿O qué estaría haciendo con esto de aquí? Se pueden equivocar tranquilamente, no pasa nada, el que se anime. No sé, pero la respuesta es no, pero no sé por qué. Ok, me Porque gusta, habían dicho perfecto. que no se podían conectar los ¿X es un cuadraditos valor? entre sí. Es una variable. Es una variable.
y podríamos conectar una variable a otra variable, habíamos dicho que No. No, no. se puede conectar Z directamente al valor de 15. Exacto, exacto. Claro. Y ahí es súper importante siempre acordarse. ¿Estuviste bien, Yanni? ¿Te acordaste que era no? Solamente faltaba la justificación, pero bueno. Igual me acordé de eso también. Sí, Que dos sí, sí, variables sí. se pueden conectar a un valor, pero no al revés. Exactamente. Entonces, perfecto. Bueno, ya vamos acordándonos algunas cosas, porque no espero de que se lo conozcan tipo, listo, esto es la respuesta. ¿Sí? Igual vamos a seguir viendo este modelo tranquilamente. Así que ya está. Con esto no tengo más preguntas, a menos que ustedes tengan. Si no, avanzo sobre el tema del día de hoy. Bueno, habíamos dicho yo voy a estar usando, ustedes tranquilamente pueden usar acá en más herramientas, en herramientas del desarrollador, en consola, ¿no? Puedo hacer esto, ¿no? Habíamos dicho de que podía ser por consola, podía mostrar por consola diferentes tipos de expresiones, ¿no? Acá, adentro de los paréntesis, entraba una expresión. Entonces yo podía hacer 2 más 3, que me daba 5, podía mostrar un string, hola, entre otras cosas. Bueno, yo no me quiero meter acá en la consola porque me es incómodo, entonces para mí es mucho más cómodo manejar esta herramienta que tengo acá, que se llama runJS, que me permite correr código JavaScript, y del lado derecho me figura el resultado, es de este lado, ¿sí? Entonces si hago console.log, hola, ya me aparece del lado derecho el resultado, ¿sí? Espero que a nadie lo confunda, pero bueno, me resulta más cómodo, ¿sí? Entonces, vamos con lo siguiente. Habíamos dicho que podíamos para definir una variable era con let, y después lo que seguía, lo siguiente a eso, era el nombre de la variable. Por ejemplo, acá, si ustedes se están dando cuenta, está dando un error, porque no pusimos el nombre de la variable. Entonces, vamos a poner el nombre. Entonces, let variable, vamos a poner, variable. Entonces, acá la pregunta vendría a ser, ¿cuál es el valor que tiene variable? ¿A qué valor está apuntando variable? Si acá no tiene ninguna asignación, ¿alguien se acuerda qué era? ¿Indefinido? Sí, exactamente. Si nosotros hacemos console.log variable, lo primero que va a suceder es que va a decirnos que el valor que está apuntando es undefined. Por lo tanto, siguiendo el modelo que estamos manejando, aquí yo voy a tener el nombre de la variable, que en este caso es variable, y esto va a estar apuntando a un valor que es undefined. ¿Sí? ¿Ok? O sea, entonces, eso es lo que pasa cuando no tengo un valor, una asignación. Después, obviamente, si creo otra variable con el nombre let otra variable, y le pongo un valor, hola, obviamente cuando hago console.log, otra variable va a tener ese valor que le declaré. Es bastante obvio. ¿Sí? Otra variable, me faltó ahí. ¿Sí? No hay ninguna novedad en este aspecto. ¿Sí? Entonces, básicamente vamos a comenzar a hablar de los diferentes tipos de valores. Y undefined es lo que, si nosotros lo traducimos, va a como describirnos como un valor que no está definido, algo que no está definido. Y no me gustaría que se pongan a pensar en eso, sino más en el hecho de que es solo un tipo de valor, ¿sí? No que es algo que no está definido, porque eso nos puede llevar a algo que, por ejemplo, podríamos decir que variable no apunta a ningún tipo de valor, y eso es mentira. Variable está apuntando al valor undefined, ¿sí? Entonces no lo pensemos de esa manera. Después, el siguiente tipo de valor que tenemos disponible vendría a ser null, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Y le vamos a asignar el valor de null. Vamos a mostrar esto por consola. Es bastante obvio que va a salir el valor de null, ¿sí? Entonces,
El null es básicamente vendría a ser como vacío, exactamente. Ahora voy a mostrar justamente cómo funcionaría esto en el esquema que acabamos de armar. Es exactamente igual. Vamos a ponerle el nombre ejemplo y esto apunta a null. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a pensar, null y undefined son bastante parecidos, por no decir que son exactamente lo mismo. Pablo, ¿tú concuerdas con esto que es bastante confuso esta definición? Y sí, en realidad estamos diciendo como que son lo mismo, pero digamos a nivel práctico son lo mismo, pero a nivel de las cosas que los programadores decidimos no son lo mismo porque eh, hablan de diferentes estados de la variable. Ok, Uno, sí, cuando declaras una variable y no le das un valor, nunca va a tener valor nulo. Siempre va a tener valor undefined. El valor nulo es algo que uno le tiene que dar a mano. Y eso, exacto. O claro, sea, siguiendo lo que me acabas de decir, por ejemplo, este es el valor, cuando yo no le asigné ningún valor a esta variable, se quedó con el valor de undefined, pero a esta le tuve que explícitamente escribir que es null para decir que, para darle ese valor. O sea, nunca, no hay forma de que yo pueda no asignarle un valor y que quede como null, ¿verdad? tal cual. Entonces, bueno, ¿quieres cerrar la idea? O... Claro, como es una, ay, ¿cómo es la palabra? Cuando todos los programadores estamos de acuerdo en algo. Es una convención. Una convención. Es una convención que tenemos los programadores, no todos, de hecho, algunos no lo usan, pero digamos cuando la variable está sin, voy a usar la palabra inicializar, eh, queda en undefined y cuando nosotros le damos el valor null a propósito, eso es porque estamos aclarando, los que usamos esta convención, de que la variable no es que no está inicializada en un valor que incluso puede ser que la inicializaste en otro valor, que sea algún dato conocido, pero después la pasaste a null de vuelta por alguna razón. Eh, no es lo ideal, pero bueno, puede llegar a pasar. Y bueno, es una convención de eso, de sacarle el valor. En realidad no es que le sacas un valor, sigue teniendo un valor, un tipo de dato, pero Plazas el valor con otro. claro, reemplazas el valor con algo que representa la nada misma. Ok, ¿hay alguno le quedó dudas de la diferencia o todavía le queda dudas? Ok, bueno. No. Ok, perfecto. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, esto es explícito, el hecho de ponerle null, estamos diciendo explícitamente de que ya si hubo un valor, ya esto ya no tiene una referencia, ¿sí? Es como que, bueno, esto de ahora en adelante es vacío, ¿sí? O sea, metafóricamente hablando, ¿no? Obviamente sigue apuntando a null, ¿no? Es un valor. Bueno, pasemos a booleanos, ¿sí? No sé si vieron la imagen que habíamos compartido, que básicamente tenemos booleanos que son verdadero o falso. Es uno u otro, ¿sí? True o false. Son los... Dentro de este conjunto, solamente hay estos dos valores. Hay que recordar que en el conjunto de null hay un único valor, que es sí mismo, es null. Y lo mismo pasa con undefined. Dentro de ese conjunto, el único valor que hay es undefined. Entonces pasamos de tener uno acá también, pasamos a tener dos con booleanos, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven los booleanos? Bueno, básicamente es para saber, para operaciones lógicas, ¿sí? Nos permiten, que más adelante vamos a ver, poder manejar condicionales. O sea, si dependiendo de una pregunta, por ejemplo, si está lloviendo, va a pasar que puedo salir, y si no está lloviendo, va a pasar de que, perdón, si está lloviendo no voy a salir, y si no está lloviendo voy a salir, ¿sí? Entonces,
se usa básicamente para eso. Obviamente en este momento no me quiero meter tanto en eso, sino más bien en el valor y las diferentes opciones que tienen disponibles con booleano, ¿sí? Entonces, vamos a definir un booleano, ¿sí? Vamos a ponerle... No, esto va a ser bastante confuso. Entonces voy a poner x es igual a true, y acá voy a declarar otra que va a ser y, que es igual a false, ¿sí? Entonces, yo tengo, lo primero que vemos acá es que tenemos esta opción que es la negación, o sea que lo que yo tengo se niega. O sea, por ejemplo, ¿sí? Console.log, si pongo x, como pueden ver, me va a aparecer true, ¿sí? Y ahora, si le pongo el operador de negación, va a quedar lo inverso. Y viceversa, ¿sí? Si pongo y, que está en false, y le pongo la negación, ahora va a pasar a estar en true, ¿sí? No hay ninguna novedad en ese aspecto, ¿sí? Y después también, obviamente, hay otros tipos de operadores, que es el OR, ¿sí? El operador que es doble barrita. Entonces, en general es de matemática discreta, y siempre cuando vas a matemática discreta te dan una tabla de este formato, ¿sí? No, yo creo que está bueno que se la aprendan, pero no creo que acordarse las cosas de memoria a veces no es tan buena idea, sino más bien como relacionarlas o pensarlas de otra forma, ¿no? Acá lo que podríamos darnos cuenta es que si alguno de estos dos valores es verdadero, ya está, ¿sí? Entonces la pregunta, ¿sí? Vendría a ser, ¿alguno de estos valores es verdadero? Entonces, si alguno de estos valores es verdadero, podemos decir true o false. No hay muchas opciones. Es una pregunta cerrada. No es una pregunta abierta que puedo desarrollar, ¿sí? Entonces, vamos con este ejemplo. Por ejemplo, acá estamos diciendo de que tenemos true y false. Entonces, si hago x o y, obviamente aquí lo que me va a decir que es true, porque es alguno de estos dos valores true, y sí, x es true, pero si obviamente lo cambio, puedo cambiar el operador, ¿sí? Ahora pasó a ser false, ¿sí? Porque recuerdan de que esto era true, lo niego, pasa a ser false, entonces hace false o false, o sea, alguno de estos dos valores es true, no, obviamente false y false, ninguno de los dos o sea, es bastante explícito, ¿sí? Y ahí me están poniendo música de fondo, te lo agradezco, pero no. Bueno, y sigo por aquí. Ahora, después tengo AND, que vendría a ser el operador y, ¿sí? Con el doble ampersand que ven aquí, el cual nos pregunta si ambos valores son true. O sea, ambos valores tienen que ser true para que esto se cumpla, ¿sí? Para que esto sea verdadero, básicamente. Entonces, venimos acá. Va a evaluar estos dos valores. Entonces va a ser lo siguiente. Va a terminar siendo falso porque ninguno de los dos, o sea, porque los dos, porque y es falso, ¿sí? Los dos tienen que ser verdaderos. Entonces, si yo niego la y, ahora pasaría a ser true, ¿sí? Porque true y no falso, ¿sí? Esto pasaría a ser verdadero y ahí vendría a funcionar, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Es bastante igual, pero bueno. ¿Necesitan que lo vean un ejemplo aquí en la tabla o con esto es suficiente? Ok. ¿Nadie? Ok, perfecto. Sí era suficiente. Perfecto. A verificar después cuando la necesitemos usar. Claro. ¿Todos saben dónde está el símbolo del OR? Está escondido. Oh, está escondido. En mi teclado está bastante escondido también, sí. En los teclados con Windows está arriba del tab generalmente. Atrás de todos los números, digamos. Sí. Bueno, a ver, entonces, otros operadores que tenemos disponibles que
no son específicamente parte de... O sea, no son específicamente parte de operaciones que van a estar manejando entre booleanos, sino más bien que el resultado que les va a dar la operación va a terminar siendo un booleano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá tenemos este operador, ¿no? Mayor, mayor igual, menor, menor igual, igualdad o desigualdad. Entonces, si nosotros evaluamos esto, lo que estamos viendo acá son números, ¿sí? X es 10 e Y es 20. Pero cuando comparamos X es mayor a Y, obviamente aquí al ser una pregunta cerrada nos va a decir si es un sí o un no. Obviamente en JavaScript no tenemos sí y no tenemos no, pero tenemos, en lugar del sí vendría a ser true y el no va a ser false, ¿sí? Entonces va a preguntar, no voy a hacer toda esta tabla porque es muy al cohete, pero voy a dar este ejemplo de acá simple, es 10 mayor a 20 y eso es claramente falso. Si es 10 mayor o igual a 20, falso también. Es 10 menor a 20, esto sí es verdadero. Es 10 menor o igual a 20, también es verdadero. Después voy a preguntar, ¿es 10 igual a 20? ¿Sí? Dense cuenta que acá es un triple igual y no es un... Porque si dejo un único igual, significaría que es una asignación, lo cual no es para nada que ver con lo que estamos haciendo, sino esto es una comparación, está comparando los valores, ¿sí? Por igualdad. Entonces, es 10 igual a 20, es falso. Y acá este último, recuerden que como tiene la exclamación, viene a ser una negación. Por lo tanto, es X, perdón, X no es igual a Y, eso tendría que ser la pregunta. Es 10 no es igual a 20 y eso es verdadero, ¿sí? No son iguales. Entonces, básicamente tienen todas estas opciones. También, que como se dieron cuenta, transforma dos números y te da te contesta con un booleano, ¿sí? Recuerden que esto viene a ser una expresión, la pregunta, y la respuesta es el valor de tipo booleano. Entonces vamos a ver justamente este ejemplo que está aquí, que dice, a ver, no sé si llega a ver del todo, pero bueno, que viene a ser let está feliz igual true. O sea que la variable está feliz va a tener el valor de true. Después vamos a crear otra variable que está triste y le pones la negación no está feliz, ¿sí? Que vendría a ser lo opuesto. Entonces ahora está triste va a tener el valor de falso, ¿sí? La negación de true básicamente. Después tenemos otra variable que se crea que se llama se siente, que es igual a, bueno, la operación entre está feliz o está triste. O sea, con que alguno de estos valores sea true, esto nos va a devolver true, ¿sí? Está confundido, otra variable, y viene a ser la operación entre está feliz y está triste. O sea, con que alguno de esos ambos valores, perdón, tienen que ser true para que sean true, ¿sí? Para que sea verdadero. ¿Sí? Y aquí les armé el esquema, obviamente, o sea, el esquema final, porque si no, esquema paso a paso es un poquito más grande, ¿sí? Entonces, se pueden dar cuenta de que se están asignando a los valores, ¿sí? True y false. Después, otras operaciones que tenemos disponibles con los booleanos es para convertir un valor cualquiera a booleano, ¿sí? Entonces, básicamente, por ejemplo, tengo boolean, voy a hacer console.log boolean, ¿sí? El 2, ¿sí? Y aquí pueden ver de que convirtió el valor número 2 en un booleano, ¿sí? Y le puso true. Y acá, por ejemplo, pongo el 1 y me va a aparecer true otra vez, pongo el 0 y acá me va a poner false. Bueno, ¿cómo sé qué valor, o sea, cómo sé qué valores son falsos y qué valores son verdaderos? En realidad la cantidad de valores verdaderos son infinitos,
y la cantidad de valores que son falsos no lo es. Por lo tanto, es mucho más fácil recordar los que no son falsos. Que no son muchos, por suerte, así que zafamos. Y otra cosita que quiero recordar, no es lo mismo escribir boolean con mayúscula que con minúscula. Se pueden dar cuenta que acá nos tira un error, ¿sí? Así que en este caso, por ejemplo, es súper importante las mayúsculas. En JavaScript eso es una diferencia abismal, ¿sí? Entonces, aquí les doy una lista de los valores falsos disponibles. O sea, falso, es un valor falso, es bastante obvio. Después el 0, el -0, el 0n, que es un tipo de número de big int, que vamos a ver en un ratito. El string vacío, ¿sí? Tengan en cuenta que hay varias formas de escribir el string vacío, que es con doble comilla, comilla simple, o comilla invertida, ¿sí? Son 3 formas de escribir lo mismo, ¿sí? El valor null también es un valor false, ¿sí? Acá también, undefined. Acá si se dan cuenta, acá a la derecha sigue siendo siempre false. Y el none, que todavía no lo hemos visto, pero ya les voy avisando, me faltó, ya les voy avisando que es falso también. Pero ahora en un ratito lo vemos que es none. ¿Sí? Ali, una pregunta. ¿En el string sí. vacío está bien cualquiera de las 3 opciones utilizar? Sí. ¿O hay alguna más común que otra? No, en general lo que pasa es que hay ciertos proyectos o ciertos trabajos que te tiran convenciones. Por ejemplo, te dicen para strings vamos a usar comillas dobles. Para strings vamos a usar comillas simples. Y este de acá que ves, que es con la comilla acostada o como sí, es para casos especiales en los cuales tengo que hacer algunos cómputos que al final van a terminar siendo un string. Pero bueno, es un caso más avanzado que veremos más adelante. Pero sí, tranquilamente puedes usar cualquiera de las 3. Lo que en general recomendamos es estas 2, y esta tercera tiene su uso especial, ¿sí? Ok. ¿Algo que quieras agregar vos, Paulín? Sí, respecto del uso de las comillas, la verdad que es un poco avanzado comentarles esto, pero hay formateadores de código que usamos nosotros en el trabajo, que se ocupan ellos directamente de decidir qué comillas van, como para que todos tengamos el mismo formato de código y no estemos usando comillas que no corresponden en un lugar o en otro según la convención en la que todos estamos de acuerdo. Pero bueno, eso es un tema un poquito bastante avanzado que tal vez lo lleguemos a ver, más cuando estemos con React o algo así, me parece. Sí. Después acá le dejamos una nota, el que lo quiera indagar un poco más sobre esto, pero no me quiero meter mucho sobre este tema en este momento, dado que estamos medio cortos de tiempo en este momento. Sí, aparte que va a ser mejor verlo la clase que viene, me parece. Sí, igual se lo dejamos como nota. Después vienen lo que vendrían... Perdón, antes de seguir con números, ¿alguien tiene una pregunta acerca de Boolean, de los booleanos? De mi parte, no. Okay. No. Bueno, perfecto. Seguimos con numbers o números. Ok. Bueno, los números hasta ahora lo venimos usando bastante. Así que, o sea, tenemos ejemplo 37 menos 9,25, perdón. Y hay algunos valores que no hemos visto. Por ejemplo, no hemos visto infinity, menos infinity, menos 0 y none. ¿Qué es none? O sea, claramente es un número que nunca hemos visto en la vida. Y bueno, y infinity acá, bueno, ponele que lo hayas puesto en algún límite a que tuviste en análisis matemático, pero bueno, no lo ponías la palabra infinity, pero bueno, ponele. Infinito no es un número, análisis matemático. Claro. Pero bueno, lo que pasa es que estos números se crearon por un tema de que algún tipo de valor tenía que haber disponible para ciertas operaciones. No puede ser de que si hay algún error en la operación, te
o sea, cómo manejábamos los errores con cálculos matemáticos o con este tipo de operaciones que en las cuales no es posible, ¿sí? Entonces, los cuales no nos daba un número. Por lo tanto, se hizo una convención en lo cuales tenés estos tipos de resultados, ¿sí? Infinity para cuando es un número demasiado grande, menos infinity para cuando va al menos infinito, y menos cero, en realidad es muy raro que vean menos cero. Esto es más por un tema de cálculos de algunas páginas que realmente necesitan este tipo necesitan saber si viene desde el lado negativo el valor o viene del lado positivo. No me voy a meter mucho en eso, solamente lo que me interesa en realidad es que ustedes sepan de que estos valores existen. Y en realidad el más importante, o para mí, y no sé para vos, Pablo, y Gwen también, me parece que es NaN. No sé Nota ustedes number. qué piensan. Exactamente. Nota number, que es el valor de cuando un número no está definido. O cuando, bueno, no es un número. Infinito y menos cero no son indeterminaciones. Yes. Yes, en análisis matemático sí, Sí. pero acá no. Sí, lo vi. Lo llegué a ver en la secundaria, pero Sí, no sí, mucho. sí. Esa parte era divertida. Pero Sí, bueno, sí, encima yo soy mucho de aprender matemáticas y entiendo para qué funciona, y cuando estudié eso me dijeron, no, esto no tiene explicación. Y me quedé como, bueno, lo voy a tener que aprender por la fuerza. Claro, sí. Hay cosas en matemática, análisis matemático que te explican de límites que, bueno, nada, es más conceptual en algunos aspectos. Pero bueno, bueno, sigamos. Entonces, ¿qué pasa con no es un número? En realidad es bastante confuso, ¿no? Not a number no es un número, porque en realidad es parte del conjunto de números dentro de JavaScript. En realidad lo que quisiera que piensen es más como cuando sucede algún tipo de cálculo o algún tipo de transformación que no se puede llevar a un número concreto. Por lo tanto, en ese caso, JavaScript va a decir, mira, no lo puedo convertir en un número, o hubo algún error. Por lo tanto, te voy a decir not a number, none. ¿Sí? Pero sí tengan en cuenta de que es un tipo de número, ¿sí? Está dentro de este conjunto, ¿sí? No se confundan. Tengan eso en cuenta, ¿sí? A ver si lo puedo hacer. A ver, ¿dónde tengo esto? Es más, voy a cambiar esto. Voy a poner typeof. Recuerden que typeof me va a decir el tipo de un valor. Si se dan cuenta, cuando hago typeof none, le da un de tipo número. ¿Sí? Tengan eso en cuenta. También tengan en cuenta que tenemos, así como teníamos en booleanos operaciones, también tenemos con los números operaciones que manejamos todo el tiempo, ¿sí? La suma, resta, división, multiplicación. La gran diferencia aquí que van a notar es el resto, ¿sí? Hace una división de enteros y después el valor que queda de diferencia, ¿sí? Viene a ser el resto. No sé si se entendió. Pablo, ¿tenés alguna explicación para esto? sí. ¿Vieron cuando hacen una división por un número que no es múltiplo del otro? Como por ejemplo, no sé, 11 dividido 10. Te sobra 1. O sea, te queda un 1, un 10 y te queda un 1 más. Bueno, esta operación resto sería ese resto que te queda de una división, que también en otros lenguajes se llama módulo, y sirve justamente como para eso, como para ver si un número es múltiplo del otro y cuánto te sobra exactamente de esa división que haces de un número con otro. Espero que haya quedado claro. Ok. Sí, sí, quedó. Mm,
Bueno, como sucede en matemática, también tenemos precedencia de operadores, así que tengan en cuenta que, por ejemplo, multiplicación y división se resuelve primero, después la suma, la resta, de izquierda a derecha. Bueno, y que también tienen también lo que vienen a ser paréntesis, que obviamente no es lo mismo hacer esta operación que hacer esta otra operación. ¿Sí? Tengan eso en cuenta. Así que si quieren, tiene las mismas reglas que la matemática. No me voy a poner a explicar eso. ¿Sí? Entonces, otras operaciones que tienen disponibles, como vieron en los booleanos, tenían el boolean, acá tienen el number. ¿Sí? Nuevamente tienen que tener en cuenta que number, ¿sí?, es con mayúscula. Entonces, yo le paso un valor de cualquier tipo y va a tratar de transformarlo a un número, ¿sí? Acá, por ejemplo, el string 1 lo pasó en 1, el true lo pasó a 1, el false lo pasó a 0. Undefined, al no tener una definición de número, dijo, oh, no sé qué hacer con esto. Bueno, ya fue, none, ¿sí? Not a number. No sé cómo calcular esto. Bueno, después acá con el string 100 lo puedo calcular sin problema. La palabra 100 claramente no tiene ningún sentido, por lo tanto dijo, ok, no sé qué hacer con esto, flaco, chao. Y acá con 100 si se pueden dar cuenta, está el número 100, pero después tiene estas palabras de acá que no supo cómo resolver, por lo tanto prefirió decir que era un NaN. ¿Se entiende el sentido del NaN? ¿Para qué sirve? Sí, profe, una pregunta. ¿Puede ser que Sí. también se use el parse int, creo, para convertir a número? ¿O yo estoy...? Sí, exactamente. No lo metí por el hecho de que no los quería llenar de más cosas, pero hay algunas otras opciones, totalmente. Ah, listo, perfecto. Gracias. No. ¿Sí? Bueno, después otro tipo de... perdón, antes de cerrar con números, ¿alguien tiene alguna consulta de esto que estamos viendo? ¿No? No. Genial, qué bueno. Bueno, entonces, lo siguiente vendrían a ser big ints o números grandes, ¿sí? Lamentablemente esto es algo que está fuera de este curso. No tiene sentido ver estos números gigantescos porque son para aplicaciones de finanzas, ¿sí? Que requieran de mucha precisión y, como les acabo de decir, de números grandes, ¿sí? Tengan en cuenta de que otra razón por la cual no usamos estos números, qué sé yo, para hacer un cálculo matemático, qué sé yo, de 1 más 1, es por el hecho de que al tener más precisión y hacer su uso para este tipo de aplicaciones financieras, conlleva un peso mayor en la aplicación, en la página, tiene más consumo, por lo tanto no tiene sentido usarlo, sino más bien para el uso que fue creado, que fue cálculos precisos y grandes, ¿sí? No me meto más con eso y sigo adelante, ¿sí? Porque no lo vamos a ver directamente. Bueno, saltamos directamente a strings, que son caracteres de tipo texto, ¿sí? Como les había mencionado anteriormente, se pueden definir con comilla doble, simple, o backtick se llama, o invertidas, ¿sí? Y que podemos tener lo que se llama un string vacío, que sería las doble comillas una al lado de la otra, como pueden ver en este ejemplo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Creo que no, es bastante claro. Tengan en cuenta, algo súper importante, que el string vacío, ¿sí?, no es lo mismo que el string con un espacio, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si comparamos, vamos a probar esto de la comparación, vamos a decir que el string vacío es igual al string con espacio. Y si se dan cuenta, nos va a responder que es falso, ¿sí? No es lo mismo esto que esto, porque tiene un espacio de por medio. Y es un carácter, se considera un carácter. En cambio, si hacemos esto, vamos a ver que hay cambio, ¿sí? Tengan eso en cuenta también. Bueno,
Los strings tienen la propiedad de acceso, que básicamente no, al ser una cadena de caracteres, pues tenemos acceso a cualquier elemento dentro de esa cadena, ¿sí? Entonces, si vemos este ejemplo, acá en este ejemplo tenemos la variable perro que fue asignado el string Firulais, ¿sí? Podemos acceder a cualquier elemento dentro de este string siempre y cuando recordemos que empieza, ¿sí? El índice empieza desde el 0, no desde el 1, ¿sí? Entonces el primer carácter va a ser la F, ¿sí? O sea, el carácter 0, ¿sí? O sea, perro, tenemos que poner el nombre de la variable, los corchetes y el número de la posición del carácter que queremos acceder, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, lo que sucede cuando queremos acceder a un carácter que no existe, nos va a terminar devolviendo el valor de undefined, como pueden ver, ¿sí? Ari, Bueno, sí. ¿podrías dar un ejemplo de esto para que... Sí, sí, cómo no. Tenemos let y vamos a agarrar, a ver, gato, ¿sí? Se va a llamar Annie. Y vamos a mostrar por consola, ¿sí? Gato, si vemos, nos va a aparecer el string que habíamos escrito anteriormente. Si queremos acceder a la primera letra, ponemos los corchetes y el número. Y aquí, como podemos ver, nos devolvió el string con la letra A. No, lo que yo quiero decir es en qué Sí. caso ponerlo usamos, porque no lo puedo como materializar. ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa? ¿O qué sentido Caso tiene práctico. querer Caso nombrar las letras práctico. de los valores? Caso práctico, no se me ocurre ninguno. Pablo, ¿se te ocurre alguno? Bueno, en realidad lo que ustedes van a ver es en algún momento unas funciones de JavaScript que te permiten ver qué es lo que hay en cierto pedazo de la string, digamos desde un índice hasta otro, y eso te permite, eso está armado con esta clase de cosas, y eso, no sé, te permite, por ejemplo, que tenés la dirección de una página web y lo que vos querés es simplemente la parte principal del nombre de la página web y lo aislás con esa clase de funciones donde recortás la string y te fijas exactamente lo que vos querés de alguna parte de la string. Y esto sirve para eso, particularmente. Te fijas exactamente un pedazo de la string de los caracteres y sacás información de ahí. Sí, otro ejemplo que podría ser más simple, ahora que ustedes están como comenzando a ver esto, lo más simple sería como elegir el primer carácter del string y colocarlo en mayúscula. ¿Sí? Entonces digo, bueno, la primera letra de cada palabra la quiero en mayúscula. Y eso se hace después con una función y eso. Pero ya esto me da la opción de elegir la primera letra. Algo simple. Tal cual, también. Ahí viene con trampa eso, pero... Sí, pero bueno, más o menos para darles una idea de casos prácticos. No sé, Yanni, si tienes todavía Sí, sí. dudas. ¿Sí? Gracias, sí. Sí, Genial. hasta igual que no lo vea en la práctica, no lo puedo Claro, materializar en la cabeza. Me parece como que no tiene sentido, pero es hasta que lo vea. claro. Bueno, lo importante es que vayan guardando cosas que se pueden hacer y cuando les toque hacerlas dicen, ay, me acuerdo que esto se podía hacer. Y bueno, de ahí ya se Ok, agarran. listo. Ujú. Dale, gracias. De nada. Sí, totalmente. Ahora es más un pantallazo que otra cosa. A medida que vaya pasando el tiempo, en este momento es más una etapa de presentación de los valores y más o menos qué pueden hacer. Y nos quedamos muy cortos con las posibilidades que tenemos con todos estos valores, porque son muchísimas operadores que tienen disponibles. ¿Sí? Con eso de mirar la primera letra, ¿no podrías, por ejemplo, ordenarlas alfabéticamente una lista?
Sí, pero acá venimos con la trampa que estaban mencionando anteriormente. ¿Me escucha, verdad? Sí, sí. Ok, porque no me parecía acá. Ahora sí, ahí me apareció. Sí. Lo que, por ejemplo, ¿no? Vamos a estar tentados para hacer lo siguiente. Por ejemplo, quiero cambiar la primera letra, quiero que sea quiero que sea una O de ahora en adelante, ahora que se llama ONI, ¿sí? Ahora, si muestro por pantalla gato, se van a dar cuenta que no me lo cambió. Entonces acá entramos en conflicto y empezamos a correr en círculos, y no es la idea, ¿sí? Lo que pasa es lo siguiente, ¿sí? Y dicen que yo les mentí. La ironía. Bueno, tengan en cuenta que como son valores primitivos, y yo les había mencionado anteriormente, no se puede modificar el valor, ¿sí? Son valores inmutables, por lo tanto, ¿sí? O sea, por más de que queramos cambiar cualquiera de estos valores aquí, con este tipo de operación que estamos haciendo acá, no se puede, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos todo esto que me están preguntando? Bueno, será en otro capítulo, porque si no se complica mucho, ¿sí? Meter todo en una sola clase, en una etapa de presentación. Pero solamente les estoy mostrando que, bueno, si quiero un carácter, puedo tener un carácter. Si lo quiero modificar, es algo que no lo puedo hacer de esta manera, sino que hay otras formas de hacerlo, ¿sí? Mucho mejores, definitivamente, que esta que estamos planteando acá. Capaz más adelante indagaremos por qué estas cosas no son de las mejores. Por suerte no nos las permite hacer JavaScript. Y bueno, eso. Tengan en cuenta, lo más importante es que los strings son inmutables, no se pueden cambiar, ¿sí? Entonces, lo que desprende esta idea vendría a ser lo siguiente, ¿no? O sea, nosotros diríamos que, ¿no? Si hago, por ejemplo, gato más mascota, ¿sí? Mi mascota, ¿sí? Nosotros lo que estaríamos tentados a pensar es que el string Annie se cambió, ¿sí? O sea, se cambió. No se escucha, profe, o yo no Hola, escucho. se cortó Ali. A ver, chicos, un momento, ¿eh? Y ahora se transformó, y no es así. Este ejemplo lo vimos en la clase anterior. Ali se cortó un montón de tiempo. Hola, hola. Aguanten un minuto, chicos, que creo que Alía está teniendo problemas de conexión, ¿eh? Bueno, Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora ahí sí. está y se escucha. Sí, Hola, sí. Ali, ahora Sí. sí. Ahora sí. Ay, perdón. Antes ¿Qué no. ¿Hasta dónde me quedé? Estaba hablando solo. Estábamos hablando sobre cómo es que la string no se cambió a mi mascota, sino que se cambió a Annie, mi mascota. Claro, sí, lo que estaríamos tentados a pensar es que este string se mutó,
se cambió, se modificó y pasó a ser Ani mi mascota, y no es lo que pasaría, ¿sí? Entonces, voy a crear la variable gato, ¿sí? Y la primera línea que dice es lo siguiente, ¿sí? Que viene a ser Ani, ¿sí? Después lo que tenemos es esta segunda línea que guarda dentro de gato lo que ya tiene y lo concatena, hace la concatenación con el string mi mascota, ¿sí? Entonces de acá sale otro. Y acá lo que vendría a pasar es lo siguiente, ¿sí? Se crea otro string que se llama Ani mi mascota. Esto se borra y queda así de esta manera. ¿Sí? Si se dan cuenta, este valor todavía está acá disponible y después con el tiempo se irá, ¿sí? JavaScript se encargará de sacarlo de su memoria, ¿sí? Pero mientras tanto queda ahí en la intemperie, perdido, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Sí, se entendió. Ok, por eso decimos que los valores primitivos son inmutables, ¿sí? No se pueden cambiar. Bueno, otra propiedad que tenemos disponible es la de length, ¿sí? Que le ponemos a cualquier variable que esté guardando, ¿sí? Que esté apuntando a un string, va a tener disponible la propiedad length, que es la cantidad de caracteres que tiene disponible. Si, por ejemplo, hacemos console.log gato.length, me va a decir la cantidad de caracteres. Ahora, si probamos con otra variable, let x igual 6, y a este le tratamos de poner x.length, esto claramente no va a funcionar. Sí va a decir undefined, va a decir ¿de qué hablas? No sé de qué me estás hablando. No existe eso. ¿Sí? Tengan eso en cuenta. Entonces, Pero dependiendo... perdón, si ponemos un número de 2 dígitos, ¿te tiraría 2? Si le preguntas. Tipo, sí, eso. No importa la cantidad de dígitos que le pongas, no te va a decir nada porque esta propiedad de length solo está disponible para los strings. Listo. Por lo menos por ahora. Después vamos a ver que algunos otros lo van a tener, pero hasta ahora nuestro mundo solamente string lo tiene. Buenísimo. ¿Sí? Después la concatenación, bueno, justamente lo que les había mencionado, que va junta, ¿sí? Crea un nuevo string que resulta de la operación de estos dos strings, por ejemplo, de hola y más mundo, crea un nuevo string que va a ser la combinación de los dos, ¿sí? Recordad que estoy diciendo un nuevo string, ¿sí? Eso es importante. También tener en cuenta de que si, por ejemplo, juntamos estas dos palabras, no hay un espacio porque no está declarado el espacio. Por lo tanto, que dejé este segundo ejemplo, donde sí dejo el espacio acá en el medio, y acá sí podríamos ver hola mundo, ¿sí? Las dos palabras. Acá está todo junto. También podríamos sacar esto de acá y poner el espacio al final de hola o al comienzo de mundo. También totalmente análogos, ¿sí? Funcionan iguales. Una cosa que quisiera aclarar en este tipo de casos es, si se dan cuenta, tenemos el operador de más para dos tipos de valores. Tenemos para los números, 2 más 2, y tenemos para strings, ¿sí? Ahora la pregunta se vendría, o sea, si se dan cuenta, acá lo que pasa es que dependiendo del valor, de los valores que están comprometidos en este operador, es que va a ser una cosa u otra. Cuando se da cuenta que tiene dos números, ¿sí? Junto con el más, sabe que tiene que hacer una suma. Cuando tiene dos strings y está la suma, obviamente el operador de suma involucrado, va a ser una concatenación. Pero, ¿qué sucede cuando junto
hago una suma con un número y un string, ¿no? Pongo hola más un número. ¿Qué creen que va a pasar? Teorías conspirativas en 2, 3, 3, 2, 1. ¿Qué creen? ¿Va a explotar? ¿Se van a sumar los números? Si es que No, existe un número. no se suman. Ok, no se suman. ¿Vos decís que va a tirar un error esto, por ejemplo? Para mí sí. Para Ok. mí No, pondría hola y al lado pondría el 2. Tipo pondría hola 2 seguido atrás de la A. Ok. ¿Y qué tipo sería eso? String. Un string. ¿Alguien más piensa otra cosa? Ok, entonces tenemos dos opciones. Alguien dijo error y otro dijo string, ¿verdad? Bueno, probemos justamente qué es lo que sucede. Y podemos ver que lo juntó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, básicamente convirtió este 2 y dijo, bueno, ¿cuál es el equivalente del número 2 a string? Y dijo, ok, vamos a buscar el string 2 y lo vamos a concatenar. Eso es básicamente lo que hizo. ¿Sí? Tengan en cuenta ese detallito que Pablo quiso mencionar. Pablo, ya que tú hablaste de este tema, ¿quieres agregar algo más? Sí, bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con distintos valores y cómo es que vas consiguiendo, qué es lo que cómo saber qué es lo que vas a resultar según los operadores y los tipos de datos que vas usando. Pero bueno, lo dejamos para más adelante. Perfecto. Parece que últimamente estamos dejando todo para más adelante, pero bueno. Es que tenemos muy pocas herramientas todavía. Sí, totalmente. Bueno, ya terminamos con los strings. ¿Alguien tiene alguna otra consulta respecto de los strings? No. Ok. No por el momento. Ok. Bueno, después el siguiente tipo de dato que tenemos son símbolos, ¿sí? O symbols. No los vamos a usar, o sea, los begins y los symbols no los vamos a ver, ¿sí? Directamente, solamente se los digo para que sepa que existen, ¿sí? Es básicamente para poder esconder cierta información a un cierto usuario externo, ¿sí? Por lo tanto, igual es un caso de uso demasiado particular como para el curso, así que no me voy a meter en esto, ¿sí? Pero si lo quieren crear es con este formato, ¿sí? Tengo que poner el valor, el nombre del tipo symbol con mayúscula, poner los paréntesis y ahí lo puedo guardar en una variable, ¿sí? Bueno, no agrego nada más al respecto y ya con eso terminamos lo que vendría a ser la clase de hoy con toda esta información, ¿sí? ¿Alguno de ustedes chicos, alguno de ustedes quieren aclarar algo acerca de lo que acabamos de ver? Sobre símbolos, bueno, es un poco complicado lo que hay para contar, que bueno, una vez que veamos sobre prototipos en JavaScript y todo eso, también vamos a ver que se usan ahí. Pero bueno, son justamente como vos decís, Ali, es un caso muy particular y normalmente cuando uno se pone a desarrollar en proyectos del día a día no se usa, a menos que sea algo muy de nicho. Pero bueno, de última, si alguien tiene mucha curiosidad y quieren ver algo con ese tema, qué sé yo, podemos ver lo que dice la documentación y verlo juntos. Perfecto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra duda respecto al contenido de hoy? ¿Les resultó más complicado o más simple que la clase anterior? Más complicado. Complicado.
Sí, bueno. Ali pregunta, ¿la parte Sí. de verdadero o falso se usa mucho? Demasiado. Uf, Sí. uf, Es, uf. es el día a día. Sí, es Bien. el día a día. Tengan en cuenta que lo más importante para la clase que viene creo que va a ser justamente la parte de booleanos, esta parte de los operadores y lo que sucede con todas estas condiciones nos van a hacer, van a ser las bases para lo que viene, la clase que viene, que son condicionales. ¿Sí? Que básicamente, como les expliqué, dependiendo de si algo es verdadero o falso, si es verdadero, hacemos algo, y si es falso, hacemos algo diferente. ¿Sí? Básicamente, ese tipo de situaciones nos planteamos todo, o sea, nuestro día a día nos sucede esas cosas. ¿Sí? Así que tengan en cuenta de que esta parte de booleanos es sumamente importante. Y eh, igual le vamos a dejar ejercicios de esto como para que puedan comenzar a probar y ya dejarlos listos como para la clase que viene, que justamente vamos a ver un montón de esto, ¿sí? Mucho de esto. Así que si les quedaron dudas o no saben para qué se usa, la clase que viene se las termina de cerrar la idea. Definitivamente. ¿Sí? Ok. Perfecto. Vale, Bueno, chicos, no les quiero estirar más. Que estén bien. Chau, chau. vale, vos Gracias, también. Ali. Igual. Chao. Nos Chao vemos. chicos, que estén bien. Chao. Hasta luego. Chao, chao.